Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos al capítulo número 8 de la novela Adiós Princesa. Nos vamos acercando de manera inexorable al final de la novela. Los últimos capítulos que hemos leído son los capítulos en donde se ha producido este quiebre, este divorcio, este hiato entre David Rocasolano y su prima. Y junto con su prima, con el resto de la familia real que él ha sentido como ajena, como a veces extraña, egoísta, cerrada en sí misma, y que ya le venía generando algún tipo de fastidio, no solamente por él, sino también por los efectos que dicha dinámica le ha generado a su propia familia. Eso es algo que él ha ido midiendo a lo largo de este tiempo y que eso ha luego impreso, ha manuscrito en el libro que ahora estamos compartiendo con ustedes. Entonces, ese divorcio ya se generó en los capítulos anteriores, ya se generó. Y además, no solo eso, no solamente ha sido un divorcio, sino que ha sido un divorcio en malos términos. Porque él siente, David, él siente que esta familia, y específicamente Leticia, no han correspondido de la misma manera, con la misma proporción, con la misma bonomía a los esfuerzos que él ha hecho por integrarse por un lado y también por solucionar algunas de las cuitas que eventualmente la familia pueda haber tenido, sobre todo Leticia en el camino, y él se erige como el principal responsable de la desaparición de los documentos que hacían fehaciente el aborto de Leticia, ¿no? El aborto de Leticia. Y él, y esto ya es su cosecha, él, antes de estos capítulos que les estoy mencionando, ya venía haciendo hincapié en aquella incoherencia que Leticia tendría en términos de moral, en términos de sus creencias, de las creencias que ella tiene en la realidad. Muy bien, ahora vamos a leer, y yo los invito, los animo, los exhorto a leer el capítulo número 8. No, ¿qué estoy hablando? El capítulo número 13. El capítulo número 13 de la novela. Ya estamos llegando al final, a las postrimerías de la novela, de la novela Adiós Princesa. El capítulo se llama Desprotegidos, los desprotegidos. Así que vamos a leer, ¿vale? Está haciendo un poco de calor acá en Lima, así que me van a ver seguramente pasándome el pañito húmedo por la frente de rato en rato. Ya escribí al principio de este libro que esta es la historia del choque de una humilde caravana gitana, los Ortiz Rocasolano, con un tren expreso, los Borbones, que ni siquiera tuvieron la decencia o la humanidad de volver la cabeza tras arrollarnos. En mi caso he sobrevivido gracias a mi condición de abogado. El hecho de ser primo de Leticia me ha puesto en el ojo del huracán mediático con diferentes acusaciones de corrupción infundadas, y llevo varios años dedicando buena parte de mi tiempo a demandar a medios de comunicación. Gano ante los tribunales, pero he perdido cosas que nunca voy a recuperar. Hasta Telma, la amante de las cámaras, del glamour, de las entrevistas, tan casada con el millonario Jaime del Burgo, ha llegado a cansarse y a elevar esa ridícula demanda millonaria contra todos los medios de comunicación del orbe, o, casi harta de persecuciones, de carecer de intimidad, agotada de estupidez y de mentiras. Achus, Paloma y Enar también parece haberlos pillado un tema de alzamiento de bienes. Hipocresía, hipocresía, hipocresía. La mañana del 7 de febrero del 2007, 3 años antes de romper mi relación con Leticia y el resto de la familia, fui temprano a trabajar. A eso de las 12:00 del mediodía, un compañero asomó la cabeza por la puerta de mi despacho. David. Sí, ¿qué pasa?
Ven un momento, ven. Ahora voy, un segundo. No, ven ya, que vengas. Me levanté extrañado. Tranquilo, ¿eh? Me dijo en el pasillo. Pasamos a una sala de reuniones, donde varios socios de la firma contemplaban la pantalla de la televisión, de pie, algunos con la mano en la barbilla, esa pose tan inquietante. El cadáver de doña Erika Ortiz Rocasolano fue encontrado esta mañana en su piso de Vicálvaro. Se desconocen todavía las causas de la muerte de la hermana de la princesa de Asturias, pero fuentes de la productora Globomedia, en la que trabajaba, han confirmado que recientemente había solicitado una baja por depresión. Me levanté. Dejé al locutor recitando sus lugares comunes, me puse la chaqueta y bajé al coche. Antes de colocarme el cinturón de seguridad, arrojé como siempre que conduzco mi teléfono móvil en el asiento del acompañante y sintonicé la radio para seguir escuchando las noticias. La noticia. Erika tenía 31 años. Mientras conducía hacia mi casa volvía a cada rato la vista hacia el teléfono. No sabía qué hacer. No sabía a quién llamar. No sabía qué decir. ¿Qué le podía yo decir en aquel momento a Chus, a Paloma, a los abuelos? Estaba bloqueado. Ni siquiera experimentaba dolor. Todavía. Sé que es algo común. ¿Por qué cuando recibimos una noticia irreparable, nuestro cerebro no nos permite sentir durante un tiempo? ¿Qué sustancias segregamos y por qué? ¿Endorfinas, como al morir? ¿O es que somos fríos por naturaleza y necesitamos cierto tiempo para fabricar artificialmente dolor? El teléfono empezó a sonar. Seguí conduciendo sin siquiera comprobar quién llamaba. Los periodistas insinuaron desde el principio que se trataba de un suicidio. Ingesta masiva de barbitúricos, aventuraban ahora desde la radio. La cronología de los hechos hacía pensar que la decisión de Erika había sido meditada. La tarde anterior había dejado a su hija Carla en casa de una amiga. La antevíspera había pedido 2 días libres en Globomedia. Muy calculado, muy frío, muy poco Erika. Aunque yo ya no estaba en condiciones de decir cómo era entonces Erika. Todos los miembros de mi familia habíamos cambiado demasiado. El teléfono seguía echando humo en el asiento del acompañante, y yo, dándole vueltas a la idea de si mi prima Erika había sido alguna vez feliz. Qué caprichoso es el cerebro humano. El teléfono continuaba intentando distraerme. El tráfico no. Incluso agradecía los momentos de atasco o los minutos de semáforos rojos. Antonio Vigo. Sentí una necesidad extemporánea de hablar con Antonio, de darle mi pésame, de que me lo diera él a mí, a pesar de que desde la primavera pasada ya no era pareja de Erika. Lo había pasado tan mal desde que se conocieron. Desde que se conocieron en la Escuela de Bellas Artes. Erika y Antonio habían vivido a salto de mata. Jamás tenían un duro. Vivían instalados en el fracaso constante, en la penuria económica permanente. Cuando se anunció el compromiso de Leticia y los Ortiz Rocasolano, nos convertimos en héroes nacionales. Se hablaba de Antonio como un prometedor escultor, que ya se iba abriendo camino en el proceloso mundo del arte. Mentiras. No creo que Antonio Vigo hubiera llegado a vender, hasta entonces, obra suya por encima de un total de 1.000 euros, o menos. Incluso tras el anuncio del compromiso de Leticia, Patricia y yo le apoyamos para que se le contratara para diseñar el premio de una famosa revista de este país. Él empeñó todo su esfuerzo en una escultura que yo nunca entendí, pero la hizo. A Leticia aquello no le pareció bien. En realidad, daba la sensación de que nada le parecía bien, ni que se ayudara a su cuñado. En cuanto a Erika, iba colectando un subsueldo vendiendo libros de puerta en puerta. Casi siempre tenía que vivir en casa de Paloma porque el dinero
Jamás le alcanzaba para pagar un alquiler. Todo les salía mal, sistemáticamente. Eran dos personas con demasiada sensibilidad como para encontrar en sí mismos un mínimo sentido práctico. Recordé su aventura asturiana. ¡Qué desastre! Erika había conseguido convencer a Antonio para mudarse a Asturias, al campo, a un caserón apartado donde pudieran desarrollar su arte. Mi prima pensaba que en Asturias, en círculos más provincianos y conocidos, Antonio podría empezar a comercializar su obra más fácilmente que en Madrid. Otro error. Recuerdo ir a visitarlos. Habían alquilado un caserón inhabitable, húmedo, frío, ruinoso, tétrico. El frío y la humedad eran tan intensos que dolía respirar. Yo observaba a Erika bañando a Carla, a un bebé, en un pilón de piedra con cubos de agua calentada en un fogón, y pensaba que aquella niña no iba a sobrevivir allí ni un solo invierno. Cuando Leticia los visitaba y comprobaba el precario estado de la despensa y del frigorífico, cogía el coche sin decir nada. Se iba al supermercado, llenaba el maletero de comida, productos de limpieza, cosas para la niña, ropa para ellos. Un gesto extraño en Leticia, que antes de su conversión radical al catolicismo, era una agnóstica que solo profesaba adoración a la Virgen del Puño. Recuerdo la cara que se le quedaba a Antonio Vigo mientras descargábamos las bolsas de la compra. Su expresión humillada de hombre incapaz de mantener a su mujer y a su hija. 7 meses antes de morir, cuando a Erika la habían contratado en Globomedia como decoradora, con un sueldo digno, y Antonio empezaba a recibir becas y encargos y a vivir de su arte, habían decidido separarse. En la radio hablaban precisamente ahora de eso, que si Erika no había superado aquella ruptura, que si había estado en tratamiento con antidepresivos. ¿Cuántas cosas sabían de mi prima Erika esos periodistas que nunca la habían visto? Realmente, el detonante de la ruptura entre Erika y Antonio había sido la beca que le concedieron a él en Uruguay. Mi prima se negó a dejarlo todo y acompañarlo allí junto a Carla, pero insisto en que fue un detonante. Tantos años de fracaso, de precariedad económica, de decisiones erradas habían erosionado demasiado la relación. Además, la presión mediática se le hacía insoportable a Erika y había agriado su carácter. Estaba enormemente irascible y ninguno de nosotros supo ver que tras esa irascibilidad se agazapaba una profunda depresión. Mi teléfono volvió a sonar cuando llegué a casa. Leticia. Descolgué. Tenía la voz fría. Yo también tenía la voz fría. Todo era frío aquella mañana de febrero. ¿Es verdad lo que están contando?, pregunté tontamente. En líneas generales, sí. ¿Sabías que estaba mal? No, no lo sabía, contestó. ¿Has hablado con Paloma? Sí. ¿Cómo está? No sé. Creo que todavía no ha sido capaz de asimilarlo. ¿Y Chus? Fue una conversación breve. Antes de colgar, Leticia me rogó que permaneciera atento al teléfono. Me volvería a llamar para organizarlo todo. 3 semanas antes de suicidarse, Erika me llamó. Estaba montando un stand en la Feria del Mueble de Madrid para Globomedia. Erika había pasado de vender libros de puerta en puerta a ser directora de arte en la productora de Emilio Aragón. Un gran salto que, sin embargo, no se reflejaba en su carácter. Estaba más insegura, más frágil, más triste. La situación se está yendo de madre, David, me dijo en el restaurante. Tienes que tener paciencia, le aconsejé, con muy poco convencimiento. La veía crispada. No me dijo exactamente por qué. Imaginé que por el renacimiento de la presión mediática sobre ella y su hija, Carla, desde que empezaron los rumores sobre la nueva vida de soltera de mi prima, que nunca había estado casada. Apenas un mes antes, la prensa había difundido la imagen de mi prima con Roberto García, un fotógrafo de televisión. Cuando vi esa foto de ambos abrazados y sonrientes,
caminando por cualquier calle. Imaginé la indignación de Erika. Me han dejado sola, David. Me siento sola. No se refería a Antonio Vigo. Se refería a Leticia. Supuse que, tras su reaparición en la prensa rosa, Erika había recibido alguna de las típicas llamadas histéricas y controladoras de Leticia. Y Erika no había sido capaz, como siempre, de mandarla a la mierda. La relación de las tres hermanas estaba ya muy deteriorada. Thelma y Leticia mantenían en público una falsa cordialidad, pero a esas alturas ya no se podían ver. Thelma estaba encantada en su nuevo papel cuché de hermana de la princesa, pero no soportaba las continuas broncas a las que la sometía Leticia cada vez que abría la boca en un medio de comunicación o se dejaba fotografiar con ciertas compañías. Ya antes de convertirse en lo que ahora es, Leticia había llevado la voz cantante en aquella familia. Pero la vida en palacio la había transformado en una persona más controladora y más cruel. ¿Te ha llamado Leticia?, le pregunté a Erika. No quiero hablar de eso, me contestó. 3 semanas después, el 7 de febrero del 2007, la encontraron muerta en su casa de Vicálvaro, en el segundo piso del que Leticia se acomplejaba en sus inicios en la televisión, que era entonces la casa de Erika. Me gustaría saber por qué mi prima hizo eso. ¿Por qué se quitó la vida? A veces me lo imagino. Aquella tarde me llamó mi hermana Abigail. Hola David, ¿cómo estás? Jodido, hermana, ¿y tú? Imagínate. Oye, ¿sabes cuándo va a ser el funeral? Todavía no. No sé cuándo tardará la autopsia. La autopsia. Leticia me dijo que me llamaría esta tarde. En cuanto sepa algo, te aviso, ¿vale? Pasé las siguientes horas delante de la televisión viendo reportajes más o menos disparatados sobre la vida y la muerte de Erika, pero ni siquiera tenía los suficientes ánimos como para indignarme. Finalmente, recibí la esperada llamada de Leticia. Hola David. Ya está todo preparado. Mañana vamos a incinerar a Erika a las 2 en el tanatorio de La Paz. Quiero que estés en casa a las 12. Desde aquí os llevarán en coches oficiales. Oye, me ha llamado Abby, que está en Madrid y quiere venir. Lo digo por lo de las plazas de los coches. Hasta allí ya me encargo yo de llevarla. Se hizo un silencio bastante espeso al otro lado de la línea. Bueno, David, nadie le ha dicho a tu hermana que venga. Soltó con voz cortante. ¿Pero qué dices? Va a hacer una ceremonia en la más estricta intimidad. Los más íntimos, nada más, David. ¿Cómo le vas a negar a mi hermana? Me alteré. Lo que te he dicho, David, en la estricta intimidad. No quiero rocasolanos, me cortó. Y ahora te dejo. No tengo tiempo para discutir. Hay que organizar las cosas. Y colgó. Yo me quedé totalmente descolocado, como si me hubieran arreado una bofetada. El control férreo al que nos sometía continuamente me tenía más que habituado a las fascistadas de Leticia. Pero aquello era excesivo. Privar a mi hermana de despedirse de Erika era la mayor ruindad de la que había sido capaz Leticia. Me giré y le expliqué a Patricia lo que me acababa de comunicar Leticia. Ella tampoco entendía nada. Pero no era cuestión de entender, era cuestión de acatar la orden. Pero ahora, ¿cómo llamo yo a mi hermana? ¿Qué le digo? ¿Qué excusa se le puede dar? Hasta yo me daba asco. Mira, David, no sé ni qué decirte. Patricia me miraba incrédula. Tardé un rato en pensar cómo le explicaría aquello a mi hermana. Incluso me sugería excusas absurdas, pero opté por la verdad. Abby, ¿cómo estás? Ella lloraba. Mira, he hablado con Leticia. Me ha dicho que preferiría que lo de mañana fuera algo muy íntimo. Ya, lo entiendo. No, Abby, no lo entiendes. Prefiere que mañana no vayas al tanatorio. Pero no puede ser, es mi prima.
Ella no es nadie para impedirme ir. Al día siguiente, cumplí con el horario previsto. A las 12 llegué a la casa del príncipe. Encontré un escenario enrarecido. Pequeños grupos dispersos por aquel salón enorme. Nadie decía nada. Estábamos descolocados. Felipe intentaba darnos palabras de aliento. Leticia se contenía, como un cubo de hielo. No vi correr por su mejilla ni una lágrima. Salía y entraba del salón, vestida de negro, hierática. Daba instrucciones hasta el punto que me parecía que estaba dirigiendo cualquier acto protocolario y no el funeral de su hermana pequeña. Esa actitud de Leticia no es de extrañar. Tiene una capacidad innata para no expresar sentimientos. Después, nos subieron a unos furgones negros y de cristales ahumados. A mí, me colocaron junto a mis abuelos. El trayecto fue fuerte, bajo el silencio más absoluto. Al llegar al tanatorio nos descargaron como ovejas. Cientos de periodistas y cámaras se agolpaban y peleaban contra un denso cinturón de policías, intentando captar imágenes, lágrimas, desmayos, morbo. La gente de seguridad nos protegió hasta la entrada de la pequeña iglesia, donde nos indicaron que nos fuéramos sentando en uno de los bancos a mano izquierda. Eran 8 filas de bancos de pino. La iglesia estaba helada y vacía. A la izquierda, los Ortiz Rocasolanos. Pocos, muy pocos. A lo sumo éramos 10. A la derecha los Borbones. Como siempre eran más. Unos 30. La ceremonia íntima se les había cerrado a los Rocasolano. A mi hermana. Entre los Borbones había algunos que habían hablado con mi prima a lo sumo 3 veces en su vida, pero eran íntimos. Ante el altar estaba el ataúd de Erika. No me acerqué a él. Por pura indignación me aparté del protocolo y me senté en uno de los bancos más alejados del ataúd, en la fila cuarta. Minutos más tarde fueron entrando Felipe y Leticia. El rey. La reina estaba en Indonesia y no había tenido tiempo de regresar, al igual que Telma. Mi familia, algunos familiares de Juan Carlos, Antonio Vigo, Roberto García, el nuevo novio que había encontrado el cadáver de mi prima en su cama. Leticia parecía serena y cambiaba ya algo pesadamente. Estaba embarazada de 6 meses de Sofía, su segunda hija. Oficialmente, no desperdició sus minutos de gloria y nos martirizó con una interminable homilía cargada de tópicos. Mejor dicho, el oficiante no desperdició sus minutos de gloria y nos martirizó con una interminable homilía cargada de tópicos buenistas y vacíos sobre las virtudes de Erika, a quien no había tenido oportunidad de conocer. Cuando terminó, invitó a los presentes a acercarse al ataúd para darle el último adiós a Erika. Patricia y yo nos contuvimos. Yo porque no quería que mi último recuerdo de ella fuera ese, verla tumbada en una caja. Pero no solo eso. Desde el problema con mis hijos gemelos, unos años antes, me alejó de la muerte. Vi desfilar por la caja a algunos de los presentes. Entonces ocurrió algo. Al acercarse al ataúd, Antonio Vigo rompió a llorar ruidosamente. Un llanto desgarrado, un llanto macho que resonaba en las bóvedas de la pequeña iglesia. El silencio en que se quedó el templo acrecentaba aún más la ferocidad de aquellos gemidos, casi gritos. Y entonces, Antonio Vigo, el tímido, el apocado, el asustadizo, se volvió hacia el rey y gritó: «Vosotros tenéis la culpa. Vosotros. Tú tienes la culpa, hijo de puta. Vosotros la habéis matado». Las mejillas blandas de Juan Carlos temblaban mientras mantenía la vista al frente para evitar los ojos de Antonio Vigo. Felipe inclinó la cabeza. Los ojos de Leticia no le cabían en las órbitas y estaba pálida y desencajada. Antonio entonces se abrazó a Roberto García, que aprovechó el gesto para llevárselo discretamente de allí. En aquel momento me sentí orgulloso de haber sido amigo de Antonio.
Había dicho con valentía lo que yo también pensaba. Ellos habían expuesto a Erika a la voracidad mediática, a una vida vacía y sin intimidad, y no habían hecho el mínimo esfuerzo para protegerla. En el exterior, llovía suave pero pertinazmente, como corresponde a un funeral. Cuando salió Juan Carlos, Leticia, ante los cientos de fotógrafos, se arrodilló ante el rey, quizá pidiendo disculpas por la escena protagonizada minutos antes por Antonio Vigo. Fue un gesto claro que demostraba a quién pertenecía ya mi prima. No se arrodilló ni ante Paloma ni ante Chus, los padres de Erika, sus padres. Se arrodilló ante su majestad, el rey de España. Sentí asco. Leticia finalmente se derrumbó cuando se acercó a la prensa para darle las gracias por su presencia. No había llorado hasta entonces. Había conseguido mantenerse entera hasta ese momento. He visto pocas veces llorar a Leticia, y esas lágrimas no eran suyas. Eran lágrimas de princesa. Felipe, que estaba a su lado, soltó una verdadera estupidez. Gracias a todos por la comprensión. Sentimos el remojón que estáis sufriendo. Al día siguiente, invité a mi familia a comer en un conocido restaurante de la carretera a Coruña. No sé si fue buena idea, pero creo que ya intuía que todo se desmoronaba y necesitaba hacer algún esfuerzo por mantenernos unidos. También deseaba tomarle el pulso al estado anímico de cada uno de ellos. Para ser sincero, me fui de allí con la impresión de que la muerte de Erika no les había dejado demasiado tocados. El sábado se celebró un funeral en la iglesia de Prado de Somosaguas. El rey en esta ocasión excusó su ausencia. Calculo que le asustaba que se repitiera una escena semejante a la protagonizada la víspera por Antonio Vigo. La reina estuvo con nosotros. Ella sí lloraba de verdad. La ceremonia fue multitudinaria. Mucha gente se quedó incluso sin acceder al templo. Erika nunca tuvo tantos amigos, pero no se debe desperdiciar una ocasión tan solemne de presentar los respetos a la princesa de Asturias. Yo llegué tarde, con mi madre, una de las últimas veces en que mi madre y yo nos hemos visto. Mis padres y mis hermanos se habían ido distanciando de nosotros progresivamente. Se habían ido apartando del núcleo duro de Leticia, cansados de los constantes desprecios de mi prima, que los sometía al más absoluto ostracismo, y ni siquiera los invitaba a los acontecimientos familiares más íntimos. Yo, servil vasallo y miembro honorífico de aquel núcleo duro, había sido cómplice de mi prima y quizá pensaban que yo no era tanto uno de los suyos, que me había pasado al otro bando. Al llegar a la iglesia, tuve problemas al entrar. Los encargados de seguridad no me dejaban acceder, pero uno de los guardaespaldas de Felipe me reconoció y nos abrió paso. Me mantuve de pie, alejado de los reservados para familiares, unos pocos bancos situados enfrente del altar. No conocía a nadie. Como siempre, los Ortiz Rocasolano tuvimos ocasión de escenificar otro pequeño esperpento. A la hora de los pésames, se colocó en la fila familiar gente que apenas había tratado a Erika, personas que literalmente se colaron entre los allegados, mientras algunos de los más cercanos, como Telma o yo mismo, preferimos no estar allí. Aquel gesto de Telma lo recuerdo con orgullo. Tuvo el valor de no representar lo que no sentía. Aquella fue la última vez que en mi familia se habló de Erika. Se borró de nuestras conversaciones, sobre todo en presencia de Leticia, como si el solo nombre de Erika pudiera ofenderla o hacer aflorar algún sentimiento de culpabilidad. Yo estoy convencido de que en algún momento sí se tuvo que sentir culpable. Yo la culpo por omisión, por no ser consciente de lo que ocurría en su entorno. Mis palabras son muy duras, lo sé, pero no me retracto, no suelo mentir. También tengo la certeza de que Leticia no tardó demasiado tiempo en autoabsolverse y quizá olvidar. Por eso jamás se habló de Erika. Por eso Leticia se aisló y prefirió culpar a otros. A partir de aquel momento, nada fue igual. Todo había cambiado.
Pasó el tiempo. El 21 de junio del año 2008, mi abuela Ketty se encontraba postrada en una cama de la UBI del Hospital Gregorio Marañón. Ya hacía tiempo que sus dolencias y su edad pasaban factura. Estaba en coma, entubada y enganchada a multitud de cables. Todos éramos conscientes de que aquel día era el último. Mis padres habían venido desde Luxemburgo. También estaban allí mi hermana y su marido, mi prima Telma, Patricia y yo. Paloma estaba de camino de un viaje de la fundación, pero no tardaría en llegar. Leticia llegó por fin, sin Felipe. ¿Quién se va a hacer cargo del sepelio? Mi madre, de manera inoportuna, comenzó la guerra. No sé, habría que preguntar a David. Él sabrá cómo está lo del seguro de defunción, terció Paloma. Ya, pero hasta que el seguro pague, ¿quién va a adelantar el dinero? Pues no sé, intervino Leticia en tono autoritario. Vosotros, desde luego, no lo creo. Las diferencias entre mis padres y Leticia venían de lejos. Eran evidentes, pero no manifiestas. Ella siempre habría reprochado a mis padres su falta de atención hacia mis abuelos, no solo personal, también en cuestiones económicas. «¿Pero cómo dices eso?», le gritó mi madre. «¿Es que no vas a decir nada, David?». Me exalté, y creo que yo también levanté la voz excesivamente. «No me lo puedo creer. ¿Cómo es esto? Pero esto, ¿cómo es posible?». Me volví hacia Patricia. «Arranca, que salimos de aquí. Esto ya no hay quien lo aguante». Unos meses después sonó mi teléfono. Era Antonio Vigo. «Te llamo porque no sé a quién recurrir, David. Es que, bueno, no te lo vas a creer. Leticia y Paloma me han pedido que suscriba un régimen de visitas regulado de mi hija Carla». «¿Pero qué me estás diciendo?». Yo no me lo podía creer. «Que me quieren quitar a la niña, David. Que quieren la custodia para ellas». «Pero eso es un disparate, Antonio. Eso no lo pueden hacer. Por muy princesa de Asturias que sea Leticia, no te pueden quitar a Carla». «¿Y qué hago? ¿Qué les digo?». «Amenázalas, coño, sin cortarte un pelo. Nadie, repito, nadie puede interponerse en tu función tutelar como padre. Ni siquiera un juez puede decidir con quién deba estar o no la niña, a no ser que seas un delincuente, un drogadicto, un maltratador o un pederasta. Ni siquiera un juez. La custodia y la patria potestad te corresponden a ti, al 100%. ¿Estás seguro de eso? No jodas, Antonio, soy abogado. Tu hija es tu hija. Otra cosa es que tú decidas no alejarla de su abuela y de su tía. Yo te aconsejo que no separes mucho a Carla de la familia de su madre. Por su educación y por su estabilidad emocional. Tú estás solo en esto. No te va a venir nada mal que te echen una mano. Pero de régimen de visitas regulado, diles que ni soñarlo, ni siquiera te sientes a negociar. Fue la última vez que hablé con Antonio Vigo, aunque creo que las cosas se hicieron como yo le recomendé. Yo calculo que Leticia se agarró un buen cabreo tras darse cuenta de que no podía separar a Carla de su padre. Ahora Carla tendrá 12 años. ¿Cómo será? ¿Se parecerá a Erika? ¿Qué le habrá explicado de su madre? ¿Se acordará el rey de los insultos de Antonio Vigo cuando la vea? Me gustaría que sí, que se acordara, palabra por palabra. Aquel instante fue un acto de honradez mayor al que jamás ha asistido mi familia. Una familia que se dejó arrollar y destruir en silencio, sin rechistar, por un ridículo sentido de Estado o algo así. Una familia que ya no existe, al menos para mí. Adiós, Erika. Adiós, princesa. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer un pequeño comentario y voy a prender mi ventilador porque es un calor excesivo en este lugar. Así que va a haber un sonidito extra. Bueno, ¿qué les puedo decir? Esa es un poco la parte final. Yo en el siguiente video les quiero mostrar algunos documentos que presenta unos anexos que presenta este libro y que un poco grafican lo que ha vivido David. El final de la parte textual, que no es la parte de anexos de este libro, el libro es muy desgarrador, porque
lógicamente ni tú ni yo sabemos cómo han sido específicamente las cosas. Ustedes, chicos y chicas que son de allá de España, obviamente pues tienen una visión más clara del día a día, porque además, muchachos, son sus impuestos. Son sus impuestos. Yo en España también pagaba impuestos, así que parte de mis impuestos también se fueron para allá. El asunto es de que, claro, yo pienso de que a veces estas cosas deberían de ser íntimas si fueran una familia común y corriente. Pero de alguna manera, pues cuando es una familia real en la que los impuestos de buena parte de la gente se va en ellos, ya creo que la dinámica y el ejemplo que deberían demostrar debería ser un poco más acorde, ¿no? Luego, si ha sido verdad, como lo relata David Rocasolano, que, bueno, no lo conozco, pero no veo por qué alguien tendría que mentir con tanto nivel de detalle. Sí sería un poco triste, ¿no? La manera como Leticia cambió y se comportó, porque eso, por ejemplo, de que no vaya la hermana de David al velorio, me pareció pésimo, ¿no? Pésimo. Porque si es cierto, repito, que van tantos Borbones, ¿por qué no le vas a dar espacio a una persona más que es conocido de la persona que falleció? Entonces, eso es mezquino, ¿no? Eso es innoble. Si ha sido de esa manera. Luego, claro, un poco la moraleja que nos deja este capítulo es, pues, cómo las familias se van dividiendo, ¿no? Por el poder en general. Tal vez los Ortiz Roca Solano no pudieron gestionar el enfrentarse a una situación en la que hay un estrés mediático por un lado, social por otro lado, y tal vez allí debieron haberlo manejado bien, de otra manera, de una manera más estratégica, más, qué sé yo, como dicen los psicólogos, asertiva. De todas formas, claro, como lo grafica aquí David, es una dinámica un poco hipócrita, ¿no? Basada mucho en las formas. Y hay que ver con quién te juntas. Ahora, eso no es exclusivo de las monarquías, eso lo vemos en cualquier rincón de la sociedad. En el lado del charco, donde están ustedes, quienes me ven desde el lado español, o a este lado del charco, en diferentes clases sociales. O sea, eso es muy clásico, es muy clásico. Pero bueno, me gustaría conocer vuestros puntos de vista, qué es lo que opinan de esta novela hasta dónde va, y ya vamos en el próximo video a relatar un poco los últimos... El último capítulo, en realidad los anexos vendrían a ser así, de esta novela, y luego ir repasando qué otros alcances podríamos ir encontrando en torno a esta historia, qué otras variables, ¿no? Que siempre son interesantes. Espero que me dejen vuestros comentarios y me digan cómo les ha... Me gustó el final, ¿eh? Me gustó mucho el final. El adiós princesa fue el final, lo cual me dice que si David no ha estado asesorado por alguien que escribe, él escribe bien. No sé si ha vuelto a escribir alguna otra cosa, pero está bien hechecita la novela, me ha gustado. Bueno, no es una novela, en realidad es casi una autobiografía, pero muy bien novelada, quiero decir. Me ha gustado la manera como está redactada. Me ha gustado que sí he percibido sentimiento, o sea, sí le ha puesto, sí siento corazón del autor. No puedo estar totalmente de acuerdo con muchas de sus opiniones, pero sí siento que le ha puesto alma, ¿no? Ustedes lo conocen mejor que yo porque lo tienen un poquito más en el radar, ustedes quienes son de la madre patria. Pero sí siento de que ha habido ahí un arte, ¿no? Un arte, una destreza. Es abogado, supongo que es un abogado, pues está muy relacionado con el mundo de las letras. No todos los abogados le escriben bien, pero él sí escribe bien, ¿no? Me llamó la atención. Muy bien, déjenme vuestros comentarios, déjenme sus opiniones, denle like al video, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video. Pase bien.